Bien, colegas, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Estimado profesor Diomedes, buenas tardes, por supuesto también a usted. Colegas, esta tarde tenemos una clase extra programación, gracias al profesor Diomedes, que también es parte de nuestro staff de capacitadores. Eh, Se ha organizado una clase gratuita para todos los colegas del nivel de inicial y primaria. Entonces, como es un tema transversal, la que se va a trabajar el día de hoy, se les ha invitado a ambas especialidades. Bien, para quienes no le conocen a nuestro capacitador, el profesor Diomedes es un excelente profesional con más de 25 años de trayectoria. Actualmente es director del Instituto de Educación Superior Público de Huaraz, más conocido como el Pedagógico de Huaraz, ¿no? Conoce de cerca todos los temas de lo que es formación profesional en temas de educación. Entonces, esta tarde él va a ser el encargado de poder impartirnos sus conocimientos. Sin más preámbulos, voy a dar pase al profesor Diomedes. Profesor, una vez más, bienvenido a nuestra sala del Centro de Alto Rendimiento Docente. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos ustedes, señor director del Centro de Alto Rendimiento Docente. Para mí es un placer compartir momento de trabajo, más diría yo, de compartimiento de saberes. Ese es el tema. Bien, le voy a rogar al profesor que me ayude con el tema de las diapositivas. El día de hoy yo tengo el encargo especial del Centro de Alto Rendimiento para trabajar sobre los principios de la educación peruana. Es un marco teórico que primero quisiera que nos conversemos sobre este tema, pero no podría partir sin antes dar algunas características de nuestra educación peruana. ¿En qué se basa la educación? Profesor Diomedes, su micrófono se le ha apagado. No sé si se vuelve parece que he perdido la conexión. Hola. Sí, profesor, ahora sí se lo escucha. Sí. Ya se escucha, ¿no? Bien. Pásame la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Estimados colegas maestros, hay un primer marco teórico que tenemos que tenerlo muy claro. Cuando se ha caracterizado al Perú, se le ha considerado como un país multiculturista, como un país pluriculturista
y plurilingüista. ¿Qué significa esto? Que en nuestro país existen una diversidad de etnias o razas, como lo llaman los sociólogos. Por eso que decimos que somos un país pluriétnico, es decir, el país de la diversidad de razas. Y eso ustedes muy bien lo pueden comprobar cuando entre nosotros mismos nos observamos nuestro genotipo y van a ver cuán diferente es la persona del Ande, como lo es el de la selva y como lo es el habitante de la costa. Y también ustedes podrán encontrar allí mismo que se habla de una serie de diversidad de razas. Por favor, hay que entenderlo esto. Entonces, también hablamos de una diversidad de lenguas. Ah, muy bien. ¿De qué lenguas estamos hablando? Como cultura general. A ver, por favor, ¿quiénes podrían intervenir y decirme qué lenguas hablamos en el Perú? Ayúdenme, por favor, intervengan. Si quieres un poquito te puedes dormir. A ver, no sé qué. A ver, ¿qué tipo de lenguas hablamos en el Perú? Las que conozcan. El quechua. El quechua, perfecto. Otro. Nomaxigenga Ashaninka. Ya, el asháninka es más bien un tema de raza por la población. Entonces, ¿han escuchado hablar del aymara? El aymara es una lengua. Esa es una lengua. Lo otro es una etnia, los asháninkas. Vamos diferenciando entre etnia y entre lengua. Luego hay otra lengua que se habla por las alturas de Puno, que tenemos el puquina, tenemos el oruro. En la parte de la costa, por los mochicas, tenemos la lengua del sec, etcétera, 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 etcétera. Es decir, nuestro país es plurilingüista porque hablábamos una diversidad de lenguas. Ya es pluriétnico porque tenemos una diversidad de razas y etnias. Entonces, de la misma manera, si tenemos un país de las diferentes razas, un país de las diferentes lenguas, ¿nuestras culturas son homogéneas? ¿Nuestras culturas son iguales? ¿La cultura andina es igual que la cultura costera? ¿La cultura costera es igual que la cultura amazónica? No. La respuesta es no, definitivamente, como dice Miriam, es no. Entonces, basado en esos temas, aparece la Ley General de Educación. Y la Ley General de Educación es la Ley 28044. ¿Estamos? Y en esta ley, con la emisión de la misma, se van a desarrollar en ella los principios de la educación peruana, que después van a ser trasladados al diseño curricular nacional de la educación básica regular. Por favor. Y esos principios quiero hoy día entenderlo con ustedes. Quiero con ustedes, de una u otra manera, vamos a desglosarlo. Y con la intervención suya y mi participación, vamos a tener claro el panorama. ¿Cuáles son esos principios? Uno de ellos, la ética. Solamente vamos señalando, vamos mirando la diapositiva. Aparte de la ética, tenemos la creatividad e innovación. Van dos. Luego tenemos
conciencia ambiental. Vamos con 3. Tenemos la interculturalidad de lo que venimos hablando. Estamos con 4. Tenemos la equidad, la inclusión y la calidad. Entonces, estamos hablando de 7 principios de la educación peruana. Pregunto, ¿de dónde se han sacado estos principios de la educación peruana, estimados participantes? ¿Dónde ha sido su madre? ¿Dónde ha sido su origen? ¿A dónde está escrito? ¿A dónde está plasmado los principios de la educación peruana? ¿En qué documento? No, Pasangona. No, hija, estoy No, mal, no. apurate. En el currículo En el nacional DCN. todavía. Ah, No, todavía. Después se ha pasado al currículo nacional. Los principios de la educación peruana, ¿dónde están? A ver, escriban si es que no pueden hablar. En el DSN, no todavía, porque bajaron al DSN. ¿De dónde los hemos sacado? ¿De dónde los hemos trasladado? Esa es una pregunta muy interesante, ¿ah? Muy bien, ya apareció la respuesta. Lo hemos obtenido de la Ley General de Educación. Por favor, cuando a usted le pregunten de dónde nacen los principios de la educación peruana, la respuesta simplemente es: sale a partir de la Ley General de Educación. ¿Y qué número es la Ley General de Educación? ¿Pueden escribir si no pueden hablar? ¿Qué número es la Ley General? 28044. 28044. Perfecto. La Ley General de Educación, la 28044. Entonces, resumimos en un solo minuto. Escúcheme. El Perú es un país pluriculturista, plurilingüista, pluriétnico. Y por lo tanto, en este país de diversas culturas, de diversas razas, de diversas lenguas, se ofrece una educación para el país. Y esa educación para el país nace de la Ley General de Educación. Ahí es su soporte. No es en el diseño curricular. Al diseño curricular ya se implementa a partir de la Ley General de Educación. ¿Nos queda clara esa partecita? Sí. ¿Está claro? Perfecto, entonces está claro. La otra PPT, mi querido profesor. Bien, acá está, por favor, bien clarito. Ley General de Educación 28044, artículo 8. Esto téngalo muy presente. La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Y acá están sus principios. Muy bien. Entonces, creo que mejor lámina ya no se puede presentar. Ahí está. ¿Dónde se sustenta? En la ley 28044, en el artículo 8. Perfecto. Y ahí están los 8 principios que hemos estado hablando. Apúntenlo eso. Entonces, está en la Ley General de Educación, en la 28044, artículo 8, son 8. Listo. De 8 en 8 vamos avanzando. La otra Firmina, profesor. Bien. El primero es la ética. Pero no mire todavía ustedes pueden leer el PPT, pueden mirarlo, pero a ti, así en tu lenguaje normal, en tu lenguaje coloquial, ¿qué entiendes por ética? ¿Cuándo dices hay ética o no hay ética? A ver, quiero las intervenciones de mis colegas con quien estoy trabajando. A ver, con nuestro lenguaje simple, sencillo, sin necesidad de irnos a la parte de la Real Academia, cuando ustedes les hablan de ética,
¿A qué se refieren? Pueden poner ustedes cualquier ejemplo, ¿eh? Y en cualquier campo. ¿Has escuchado decir, por ejemplo, ese médico no tiene ética? ¿O has escuchado decir, profesor, qué falta de ética en usted? ¿Has escuchado decir o no has escuchado decir, señorita o señor que me está acompañando? Sí, se ha escuchado. Ya, perfecto. Entonces, Rosanita, ¿a ti qué te hace, a qué te lleva a pensar qué es la ética? Buenas tardes, maestro. Para mí, la ética me hace pensar que son los valores que posee Ya, cada persona. perfecto. A ver, entonces, acá un poquito para explicarles con mucha calma. Los valores se ven, no se ven. Los valores están presentes, ausentes. ¿Cómo podemos hablar de los valores? ¿Es algo que existe como una silla, como un mueble, como un pupitre? ¿Así son los valores? No existen los valores, pero uno lo tiene presente. Perfecto. Muy bien. Una buena intervención. Los valores, según Max Scheler, según Mark Hartman, según Simone de Beauvoir, una excelente estudiosa de la axiología o teoría de los valores, señala que los valores no se ven físicamente, no son palpables, pero dice que los valores están en las personas, en su conducta, en su psiquis, en su mente, y por lo tanto es abstracto. Entonces, diremos pues que los valores son situaciones abstractas que no son, que no se pueden palpar, tocar, pero se pueden, pero te ayudan a desarrollar tu persona en tu proceso de formación y cuando eres profesional. A ver, un participante que me lea, por favor, el PPT sobre la ética y acá lo discutimos. Y acá lo conversamos. Cualquiera, a ver, por favor. ¿Yo lo puedo leer? Sí, por favor, por favor, por favor. Ok. A ver, el primer principio que tenemos es la ética. La ética que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia, que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanentemente de la responsabilidad ciudadana. Qué interesante, qué interesante. Estamos ya prácticamente cerrando el circuito y estamos comprobando que la ética es la promoción de los valores. Es decir, que vamos a trabajar de acuerdo a la parte axiológica. ¿Y cuáles son esos valores, profesor? La solidaridad. ¿Qué significa solidaridad para usted, amiga? ¿Qué es ser solidario? O usted, profesor, ¿cuándo digo soy solidario? Pregunto, si Carmen, ojo, Carmen, le presta su lapicero a Juan, que ha llegado a la escuela sin su lapicero, y ella le presta, ¿está haciendo o no está haciendo un acto de solidaridad? Sí, profesor. Por supuesto, que ahí se nota un acto de solidaridad. ¿Por qué? ¿Qué es la solidaridad? Es hacer empatía con el otro. ¿Y cuándo es empatía? Cuando uno se pone en lugar de la otra persona. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cuándo soy empático? Cuando me pongo en lugar de otra persona.
¿Qué pasó con la alumna B? No trajo el lapicero. ¿Qué hizo la alumna A? Como resultado, le prestó. Y en ese préstamo está ya la solidaridad. Entonces, ese valor de solidaridad no es lo mismo que decir justicia. Justicia ya es otra cosa. Más o menos, alguien podría decir cómo se aplica la justicia en pedagogía. No veamos al Poder Judicial. Solamente quiero verlo desde el punto de vista pedagógico. ¿Cuándo decimos que un profesor es justo o es injusto? ¿Cuándo expresamos? ¿El profesor Juan Roberto Perico Los Palotes es justo o es injusto? ¿Y la justicia será igual que la libertad? ¿Y la libertad igual que la honestidad? ¿Y la honestidad igual que la tolerancia? ¿O son diversas escalas de valores? Le respondo. Me pregunto y yo solo me respondo. Son escala de valores. El ser solidario, hemos dicho, tiene que ser empático. La justicia es balancear los valores, es ponerlos en una balanza. Y en esa balanza determinamos cuál es justo y cuál es injusto. Pero ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Cuándo sabré que algo es justo? Es cuando yo aplique la libertad. Porque si no hay libertad, no podemos hablar ni de justicia, ni de solidaridad, no podemos hablar de honestidad, ni de tolerancia. Les voy a poner una casuística y ustedes me van a decir si el profesor es tolerante o no es tolerante en el ejemplo que voy a poner. Rosa, estudiante del 5º grado, le pide a la profesora que ella quiere un permiso para ir al baño. La profesora le concede el permiso. Pasan 5 minutos y vuelve a pedir permiso por la misma razón. La profesora le concede el permiso. Pasan otros 5 minutos y vuelve a pedir permiso al estudiante, a la maestra. Y la maestra le niega y le dice, usted me está pidiendo ya 2 permisos consecutivos, así que yo no le voy a dar la tercera. Y se lo niegan. Pregunto, ¿ahí se podría medir un poco el tema de la tolerancia o no se puede medir el tema de la tolerancia ahí? ¿La profesora fue tolerante en el primer caso? ¿Fue tolerante en el segundo caso? ¿Y en el tercero ya no? Sí, profesor. ¿Cómo podríamos opinar Sí, ustedes? A ver, pero también la maestra le está dando permiso, pero ahora vamos a ver el motivo. ¿Por qué Rosa pide tanto permiso? Tal vez está mal, ¿no? Algo. qué La maestra ahí no ha interesante. preguntado. No le ha dicho qué es lo que te está pasando. No ha indagado un poco más. A mi parecer, eso es mi opinión. Muy bien usted ha dado, profesora, la respuesta. Ahí no podríamos medir la tolerancia, porque nosotros no sabemos la razón por qué Rosa pide permiso a cada rato. De repente. Claro, profesor. Primero tenía que preguntarlo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué cada rato está yendo Rosa al baño? Ahí. No se ha puesto en No, práctica, qué no se ha bien. puesto en lugar de la otra. No ha averiguado. Entonces, nosotros hacemos o proponemos la tolerancia, pero luego de una convivencia, ¿no es cierto, profesora? No podemos decir es tolerante o intolerante si es que no hemos hecho primero un análisis, un estudio, o no hemos preguntado las razones, ¿no le parece? Claro, profesor. Muy bien.
Entonces, pero, por favor, escúcheme. Para aplicar la ética, tenemos que hacerlo en un espacio de paz, donde nosotros vivamos solidariamente y propongamos los maestros ser justos para trabajar en la libertad con nuestros estudiantes y en ellos cultivar la honestidad que tanta falta hace en el país en estos momentos. La honestidad. Parece que la corrupción quiere borrar a la honestidad, pero un buen maestro que se prepara para esto, no, porque siempre, si es que no llegamos a tener conciencia moral, que es otra cosa muy de alto nivel, la conciencia moral, no vamos a poder hacer una ciudadanía responsable. Por favor. Entonces, para que haya principio ético, profesores, lo resumimos de esta manera. Para que haya un principio ético, tiene que darse bastante presencia a los valores. Ya lo hemos señalado, esto lo estudia muy bien Max Scheler, Mark Hartman, Simona de Beauvoir. Y los valores tienen que empezar por una cultura de paz, entiéndame, profesora, tiene que pasar por un tema de solidaridad, es decir, de empatía, y que tenemos que proponer un tema de justicia, libertad, honestidad. ¿Para qué? Para tener una sociedad que sea responsable. Solo así vamos a tener una ciudadanía con proyectos de vida. Eso es lo que falta en la escuela. En la escuela, los chicos sus proyectos de vida lo tienen muy abstractos. ¿Por qué? Porque no hemos revisado el tema de la ética. Y la ética fundamentalmente no se desarrolla necesariamente en la escuela. Esto viene desde el hogar. ¿Y a dónde tenemos que hacer responsabilidad ciudadana? En los hogares. ¿Cómo? Siempre poniendo por delante la verdad, creando una conciencia social. Entonces, en esa manera podríamos hablar este principio de la ética, cómo se maneja en el campo de la educación. Entonces, repito una vez más, tenemos que promover valores a través de una cultura de paz, a través de la solidaridad o la empatía que estamos hablando, dentro de un mundo de libertad, de honradez, para tener una ciudadanía responsable. ¿Alguna pregunta para esta parte, profesores? Yo les escucho, estimados colegas. Si estamos, el silencio es un indicador, o que todos están entendiendo, o que ninguno me está comprendiendo. Pero creo que todo claro. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Pasemos al segundo principio, mi querido profesor. La equidad. Fíjese lo que dice la teoría, mi querido colega. La equidad garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, de permanencia, trato y éxito de un sistema educativo de calidad. Para todos y todas, sin distinción de género, de etnia, religión, condición social, económica o política. Estimados colegas, ¿será igual esta parte de la equidad, de este principio de la equidad, en nuestros colegios rurales como en nuestros colegios urbanos? Quiero ir más allá todavía. ¿Habrá equidad educativa comparando los colegios privados con los nacionales? Ustedes tienen la respuesta. No, profe. Creo que ahí somos precisos, que no. Pero, ¿qué está pasando, pues? Este término, profesoras, la discriminación, ese es nuestro gran problema social en el país. Un país discriminativo. Si nosotros leemos a Jorge Basadre,
Jorge Basadre dice que el Perú se ha desarrollado a través de un proceso de cholificación. ¿Qué significa un proceso de cholificación? Que todos nosotros partimos de diferentes espacios geográficos y que nos hemos encontrado en ese desenvolvimiento étnico, familias de la sierra que se han unido con lo de la costa con lo de la selva. Pero, ¿qué dice la teoría? Que tenemos un chip escondido dentro de nuestro cerebro y eso hace que empezamos a distinguir. ¿Por qué? Esa distinción de género. Cuando dicen el hombre, el varón, la mujer, el mismo dicho lo señala. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y las mismas mujeres repiten, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Ustedes creen que eso esté bien? ¿Estará bien así? ¿O hay algo que analizar con más profundidad? Estamos distinguiendo género, ¿no? El varón y la mujer. Nos quejamos permanentemente de que existe mucha distinción de género porque el varón tiene más derechos que una mujer. Dios mío, ¿qué es eso? Y si hablamos en un lenguaje coloquial, para que se entienda nomás la clase, quiero dar un ejemplo bien pequeño. El varón puede tener 2, 3 compromisos, porque es varón. La mujer, por su género, no puede, porque si ella lo hace, ya es una mujer vulgar o se le considera una persona que ha perdido los valores. Entonces la pregunta es, ¿en nuestro país hay distinción de género o no hay distinción de género? Sí. Sí, ¿Hay profe. distinción de género? Sí hay distinción de género. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la frase, detrás de un gran hombre hay una gran mujer? Opinión libre. A ver, apliquemos un poco el sentido común. ¿Estará bien esa frase? ¿Detrás de un gran hombre hay una gran mujer? Sí. Ya. ¿Sabe por qué yo les pido que acá lo repiensen? Por lo siguiente. Detrás es estar después. Lo real sería que al costado de un gran hombre hay una gran mujer. No hay nadie adelante ni atrás. Y eso se llama equidad de género. Cuando valoramos tanto al sexo masculino y femenino y los dos tenemos igualdad de oportunidades. Porque fíjese, ustedes si revisan la historia del Perú, las mujeres que años recién han podido dar su voto. En el año 1959 recién. Las mujeres podían ser aviadoras, no podían ser. Las mujeres podían ser policías, no podían ser. Pero ahora con la equidad de género que se está dando, todos tenemos las mismas oportunidades. ¿A usted le parece bien que todos tengamos las mismas oportunidades? Creo que nadie se quejaría. Y cuando digo, pregunto a ustedes, ¿tendremos las mismas oportunidades de acuerdo a nuestra condición social y económica? En el país tenemos las mismas oportunidades de acceso a la universidad y todo lo demás sin tener en cuenta nuestra condición social y económica. No, profesor. ¿No es cierto? Hay universidades que están preparadas justamente para un nivel de clase social. Y cuando uno tiene la condición de una economía baja, no puede pagar pues un costo de esa universidad privada. Entonces, ¿qué busca? Los principios, ya hemos dicho, son valores.
Y al ser valores son deseos que en alguna vez se tiene que dar. ¿Y cuál es el deseo? Y que yo comparto muy bien con la educación peruana, es que pues tenemos que tener estudiantes que se les garantice la igualdad de oportunidades para toda clase de situaciones, como por ejemplo, no tener en cuenta el género. Una mujer puede estudiar para aviadora, para chofer, puede desempeñarse como policía, etcétera, etcétera. Ahí vamos a la equidad de género. Y queremos y soñamos con un país con equidad desde la etnia, desde la religión. No tenemos por qué discutir que quién es mormón, que quién es adventista, quién es evangélico, quién es mamón. No hay que distinguir eso para nada. Todas las iglesias, todas las religiones deben de tener la misma equidad, que en el país, desgraciadamente, a veces no se da. Y lo que es más, nuestra condición social y económica, ojalá, señoritas profesoras, postulantes, hay que entenderlo esto, que por favor, que la condición social y económica no sea una pared para buscar el desarrollo. Entonces, ¿quién no va a estar de acuerdo cuando el principio de educación peruana garantice las oportunidades de acceso sin tener en cuenta género, sin tener en cuenta religión, sin tener en cuenta condición social, sin tener en cuenta la condición económica? ¿Se dan cuenta la riqueza del principio? El principio es rico. Solamente la pregunta es, ¿se cumple esto? Ahí viene la respuesta. ¿Se cumplirá, mis queridos participantes? ¿Se cumple este sueño de igualdad de oportunidades? No. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué tendremos que hacer? A ver la intervención de ustedes. ¿Qué tenemos que hacer para que este postulado se cumpla? ¿A qué nos llevaría? Yo creo que replantear el sistema educativo, ya no con los cambios curriculares que permanentemente se han dado. Ya está escrito todo. Lo que hay que hacer es el cumplimiento a través de la vivencia permanente. Un profesor que no discrimine por género en el aula. Ahí estamos avanzando. Un maestro que respete la etnia y la religión de sus estudiantes. Ahí estaremos avanzando. Un maestro que no se haga amigo solamente de los hijos de los que tienen dinero, sino que mire a todos los estudiantes, a los 30 o 35 que están en el aula, de la misma manera. Y ese es tu compromiso, mi querida colega, mi querido profesor. Ese es el principio de equidad. Es decir, garantizar la igualdad de oportunidades. Esa sería la conclusión. El principio de equidad es la garantía de la igualdad de oportunidades en nuestros estudiantes. Ya lo hemos dicho. ¿Qué cosa dice tenemos que cuidar? ¿En qué tenemos que buscar las oportunidades? Desde el género, desde la etnia, desde la religión, desde la condición social y desde la condición económica. O también, en estos momentos, como vive el país, tener una nueva lectura, una forma de mirar la parte política, ¿no? Entonces, decimos, retrocediendo un poquito con la ética para no perder, todo viene en un eslabón, todo es una cadena, la ética, que vienen a ser los valores desde una cultura de paz, ¿estamos? Y esa cultura de paz tiene que darse con transparencia, con honestidad. ¿Para qué? Para manejar el principio de la equidad. Y el principio de equidad es buscar la igualdad de oportunidades. Hacia ahí tenemos que ir trabajando. Entonces, hasta ahorita, ¿cuántos principios vamos conociendo? Ayúdeme. Dos principios, profesor. ¿Cuáles son?
La ética y ahorita la equidad. Muy bien. La equidad dice que tenemos que buscar igualdad de oportunidades. ¿Estamos? Sí. Bien, perfecto. Estimado director, el tercer principio. Qué lindo. Este es un principio muy interesante. Se llama la inclusión. Y cuando yo les presente, mira, vamos apuntando, no en su cuaderno, en nuestro cerebrito, si tenés una hojita simple, porque esto yo se lo voy a entregar al director. Esto no me lo voy a llevar yo, esto queda para ustedes. ¿Ya? La inclusión dice que incorpora a las personas con discapacidad. Vamos aprendiendo las teorías, porque luego en los ejercicios, ustedes conmigo van a ir resolviendo. ¿Ya? En las casuísticas que vemos, ahí lo vamos a ir resolviendo. Pero no podemos hacer casuística si no tenemos el marco teórico claro en nuestra cabecita. Bien. La inclusión que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, volvemos a decir, de religión, sexo, otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. El sistema educativo tiene un enfoque inclusivo como política del sector, en el que las personas con discapacidad tienen derecho a educarse con sus pares en igualdad de condiciones. No es la persona con discapacidad la que debe adaptarse al sistema escolar, sino es el sistema educativo el que tiene la obligación de transformar para brindar oportunidad a las personas que sufren de algún tipo de discapacidad. A ver, dos intervenciones quiero que desde su comentario en esta tarde nos diga así, en un lenguaje sencillo, sin el fragor de la teoría que hemos visto hoy día, simplemente me diga cuándo dice que hay inclusión. A ver, quiero dos participaciones. ¿Cuándo decimos que hay inclusión? Profesor, se dice inclusión cuando se incorpora a un niño con discapacidad. Ya, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más tienes que incorporarlo? No hay que distinguir ni raza, ni etnia, ni religión, ¿no es cierto? Pero el proceso de inclusión está para pensar en aquellos que tienen procesos de discapacidad, que puede ser visual, que puede ser motora, diferentes Autismo tipos de también. discapacidad. Autismo, perfecto. A ellos no tenemos por qué excluirlos, sino al contrario, el principio de la educación peruana dice que hay que incluirlo. Y la pregunta así, fuerte para ustedes. ¿Se cumple este proceso de inclusión en el actual país, en nuestro Perú actual? ¿Hacemos o no hacemos inclusión? A ver, en la escuela. ¿Hay inclusión o no hay inclusión? Sí, profesor. Ahora, tú puedes hasta denunciar si tú tienes alguien con una audición baja o con la visibilidad baja, tú puedes denunciarlo si es que el colegio no te recibe.
Entonces, ahora ya las normas están claras y entonces las personas con discapacidad, especialmente las discapacidades motoras o las discapacidades que no dificultan mucho al estudiante, puede incorporarse con los alumnos normales. Y eso está dado por este principio y por una norma muy especial que tienen, no recuerdo ahorita el número de la norma, pero es una norma para personas con discapacidad. Incluso, escuchen, cuando ustedes postulan a las plazas de docentes y al momento que han postulado, sacan los puntajes respectivos y hay un puntaje por discapacidad. No sé si ustedes conocen que a las personas con discapacidad les aumentan el 10% de su puntaje. ¿Sí sabían? El 15%. Sí, profesor, el 15%, sí. El 15%, el 10% para los del ejército. Sí, perfecto. Sí, el 15%. Entonces, al puntaje total, ¿no? Del Entonces, puntaje obtenido. sí, el 15%. ¿Eso qué significa? De que nosotros estamos ya trabajando un proceso de inclusión donde estamos cuidando que la discapacidad no sea una materia de discriminación. Al contrario, que sea una oportunidad para que se rompan esos márgenes que siempre han existido de exclusión y desigualdad. Yo creo que eso sí ustedes comparten conmigo, que hasta hace unos años atrás, este tema de la exclusión y la desigualdad estaba presente y nadie decía nada. Entonces, por favor, de la diversidad vamos a sacarle provecho. Entonces, ya le estoy explicando en qué consiste la inclusión. Profesor Diomedes, ¿y para qué estamos aprendiendo estas teorías? Estamos aprendiendo estas teorías para responder preguntas a través de casuísticas o también a través de reactivos. Para eso estamos aprendiendo la teoría, para no equivocarnos cuando respondamos. ¿Perfecto? Bien, a ver, una persona voluntaria que me apoye para leer el cuarto principio. Director, por favor, el cuarto principio. Muy bien. La calidad. A ver, un participante que lea sobre lo que es la calidad. Ya, yo lo leo, profesor. Muy bien, bienvenida a usted, lo escuchamos. Ya, a ver, el siguiente principio, la calidad. La calidad que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. La calidad educativa se encuentra estrechamente ligada a la transformación de los paradigmas educativos, a la innovación del currículo y la enseñanza. Qué interesante, qué interesante. ¿Alguna reflexión, profesora, que le traiga esta lectura a usted, por favor? Ayúdeme para no preguntar a otra persona. Lo puede volver a leer si es posible, porque este es un marco teórico. Lo puede volver a leer y de ahí sacamos una reflexión. A ver. Ok, a ver, la calidad que asegura condiciones adecuadas para la educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. La calidad educativa se encuentra estrechamente ligada a la transformación de los paradigmas educativos, a la innovación del currículo y la enseñanza. Muy bien. ¿Alguna reflexión que te traiga este principio de la calidad? O sea, ¿qué buscamos en el país? Tener una educación de calidad, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué cosas tiene que suceder para que haya calidad?
por ejemplo, que los docentes siempre estén capacitados, Ya. ya, para poder brindar pues una buena enseñanza, ¿no? Muy bien. Profesor, para que también haya una buena capacitación de docente, también el ministerio debe invertir también en los docentes. No solamente se trata de que los docentes por su propia iniciativa. Para que haya una buena calidad en la educación, también debe partir desde arriba. Perfecto, totalmente de acuerdo con usted. Para que la educación sea integral, ojo, ¿qué significa tener una educación integral? A donde no solamente miramos la matemática por acá, la comunicación por acá, la historia por acá, no. Todos los cursos o todas las áreas se miran desde un punto de vista holístico. Es decir, todos se relacionan con los otros. La geografía tiene que ver con la historia. La historia tiene que ver con la astronomía. La astronomía tiene que ver con la biología con la química con la física con la matemática. Solo así estaremos hablando de una educación integral. Y comparto con ustedes, profesor, está bien, pero también nos han dicho que el currículo tiene que ser abierto, que el currículo tiene que ser flexible, tiene que ser permanente. Ah, perfecto. La educación misma tiene que ser abierta, flexible, permanente. Como han dicho ustedes, ¿dónde? No solo el profesor, en este caso, el que trabaja en el sector de educación, con sus propios recursos, logre hacer su bachillerato, su licenciatura, sacar la maestría, sacar el doctorado. Y como es política de Estado en algunos países vecinos, por ejemplo, como en el Ecuador o como en Colombia, donde el Estado invierte en la capacitación de sus docentes. Pregunto, ¿acaso los docentes, acaso nosotros, no podríamos buscar una educación de calidad cuando también el Estado contribuye en nuestra formación? Creo que la respuesta es tácita, ¿no? Pero en los institutos mismos, cuando ustedes vienen a prepararse, yo tengo mis estudiantes que vienen acá al Pedagógico de Huaraz. ¿De dónde vienen? Vienen de las provincias lejanas y a veces los distritos más lejanos, que tienen que alquilar un cuarto, que tienen que pagar una pensión, ¿no? Acá tenemos un comedor, pero que no le puede atender a los 900 alumnos. Es un pequeño porcentaje el que goza el comedor. Entonces, yo también me pregunto igual que ustedes, ¿y a dónde está la presencia del Estado? Es algo para razonar. Es algo para pensar. ¿Dónde está? ¿Dónde está su rol de promotor? Pero la respuesta va a ser tácita, pues. Nada o casi nada hace el Estado. Pero como principio, en cambio, la calidad sí está bien dada en la teoría. Está muy bien dada. Porque ¿cuándo va a haber calidad? Cuando yo proponga una educación integral. ¿Y cuándo va a ser una educación integral? Cuando esa educación sea abierta, sea flexible, sea permanente y sea transformadora. Lo que es más, que se cambien permanentemente los currículum, pero no tan permanente como está ocurriendo en nuestro país. Cada 5 años evaluar el currículo, se quedó en una dimensión estática o está avanzando. ¿Cómo hacemos? A través de promover una buena enseñanza. Solo si damos una buena enseñanza, haremos un buen aprendizaje. Les contaba yo la clase pasada, y repito este mi ejemplo, que siempre me gusta darlo para entender cuándo es enseñanza y cuándo es aprendizaje. Un especialista, un experto, se reunió con 25 profesionales y les prometió y le dijo, acá tengo mi laptop, está mi multimedia, el ecran al frente, yo les prometo enseñar 50 palabras
en 50 minutos a estos 5 perritos. Repitió, les prometo enseñar 50 palabras en 50 minutos a estos 5 perritos. Prometo enseñarles. Y empezó. 50 palabras en 50 minutos, terminó la sesión, cerraron la sesión y nosotros, para saber si la sesión ha sido provechosa, hacemos la evaluación. Entonces le preguntaron, doctor, usted ya terminó, pero queremos saber, pues, si usted le ha enseñado a los perritos. Sí, yo le he enseñado. A ver, vamos a comprobar, pues. 50 palabras a los perritos, le dijo, arriba. Ya se pusieron los perritos, los 5 perritos arriba. Abajo, se pusieron abajo. Luego le dijo, izquierda, nada. Derecha, nada. Delante, nada. Atrás, no había movimiento los perritos. Usted es un estafador, le dijeron. ¿Cómo nos prometió enseñar que estos 50 palabras en 50 minutos a estos 5 perritos? Y le dijo el consultor, señoritas, señores, tranquilos, yo les he prometido enseñar. Lo que no les he garantizado si van a aprender. ¿Interesante o no interesante? Entonces la pregunta es, en esa búsqueda de la calidad, ¿cuántos profesores nos pasaremos enseñando, enseñando y enseñando y no garantizamos si los chicos están aprendiendo? ¿Qué les pareció la reflexión? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar estrategias de enseñanza para promover buenos aprendizajes. Y ahí, si nosotros hacemos buenas estrategias de enseñanza para promover aprendizajes, estaremos buscando una educación transformadora. De eso se trata, buscar una educación transformadora. Y si la educación es transformadora, la educación es flexible, es pertinente, es abierta y es permanente, entonces sí nos estaremos aproximando a una buena calidad de educación. Perfecto. Este es el otro principio de la calidad. A ver, repasemos con usted. ¿Cuántos principios vamos conociendo? A ver, uno por uno. Primer principio que hemos revisado. La ética, profesor. La ética. La ética, perfecto. Segundo principio que hemos revisado. La La equidad. equidad. La equidad. Tercer principio. La inclusión. Cuarto principio. Calidad. Muy bien. Ya estamos con 4 principios, ¿ah? Clarito. Faltan dos, creo. Pregunto, ¿estos 4 principios de dónde han salido? Los principios. ¿A dónde de la están? ¿A educación. dónde están? En ¿En la qué ley. marco legal están? Ley General General. 28044, profesor. Muy bien, la Ley General de Educación 28044. ¿En qué artículo? En el artículo 8. Perfecto, ya vamos. Tenemos que hacer un poco de memoria para ir. Muy bien, Miriam, felicitaciones a todos los que han dado respuesta en el artículo 8. Mira, ya estamos ya más o menos familiarizándonos con esto para cuando veamos las casuísticas. Ya estamos viendo el cuarto principio de calidad. Director, por favor, apóyeme. Muy bien. A ver, otra persona. Lectura, si es posible, 2 lecturas y va a también dar su punto de vista. A ver. Le peleé. ¿Quién nos apoya? Yo lo leo, profesor. Democracia. Perfecto, te escucho. La democracia que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular,
y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así como el fortalecimiento del Estado de Derecho. Muy bien. Y otra lecturita, hija, para ir afianzándolo y hacer el comentario. Vuelve a leer. Vuelve a leerlo lo que es la democracia, hija. Pero mami, aceitó, cojo. ¿Lo leo, profesor? Sí. La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular, y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así como el fortalecimiento del Estado de Derecho. Que la lleva, pues, ella. Una grandísima. Más o menos, hija, ¿cómo lo has entendido, por favor? Con tus propias palabras, sin necesidad de repetir en forma memorística. ¿Cómo lo has entendido esto de la democracia? ¿Qué significa para ti? Bueno, que promueve la libertad sin limitación, pero pero todo se debe dar con respeto mutuo así como lo manifiesta en la imagen, está a una libre determinación, ¿no? Sin causar violencia, sin causar otros cambios en los cuales se puedan ver vulnerados en otras personas, a poder participar a la reunión pacífica. Y eso hace que se fortaleza más el derecho de cada uno. Ya, qué interesante. Si bien es cierto, este principio de la democracia está en la Ley General de Educación, en la 28044, también lo vas a encontrar en la Constitución Política del Perú. Ahí está bien claro lo que es la democracia. Pregunto, ¿en nuestro país habrán personas que conforman las minorías y personas que conforman las mayorías? ¿Hay o no hay? Eso primero hay que ir distinguiendo. Sí hay, profesor, sí hay. Sí hay, profesor. Hay unos pocos que tienen mucho y hay unos muchos que tienen poco. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿No? Y pregunto ahí, esas relaciones que hay entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco, ¿cómo son esas relaciones? ¿Son horizontales? ¿Son de apoyo? ¿Son de colaboración? ¿O son más bien discriminatorias? Discriminatoria. Claro, se observa. Una cosa es estudiar en un colegio de élite y otra cosa es estudiar en otro colegio de barrio, ¿no es cierto? Pero dice que todas esas relaciones, nosotros en el tiempo, en el proceso, lo dice la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, promueve que en un tiempo debe haber una educación que más bien tenga una buena interrelación entre mayorías y minorías. Pero ¿cómo se va a hacer así? ¿Cuándo se va a desarrollar ello? Cuando tengamos respeto por los derechos humanos. ¿Y cuáles son los derechos humanos? El de la libertad, desde la concepción del ser humano. Un no nacido es considerado como nacido.
Es decir, los que pueden practicar cualquier acto que vulnere eso es un delito. Y en la Constitución Política del Estado está. El aborto es un delito. Y ustedes lo saben. Entonces, tiene que haber un respeto irrestricto a los derechos humanos, a la libertad de conciencia. Si tú piensas así, tienes que respetarlo. Tiene que haber respeto al pensamiento y a la opinión. En nuestras aulas, cuando vemos nosotros las casuísticas, dibuja una flor. Ahora a las hojitas píntalo de verde. A la flor píntalo de rojo. Oigan, ese es nuestro punto de vista de nosotros. Pero si nosotros respetamos opiniones, respetamos pensamientos, tenemos que buscar más bien que se promueva el respeto entre los estudiantes, respeto entre los colegas. Si podemos discrepar, pero respetando las opiniones de los demás, respetando la libertad de los demás. Hacia ahí vamos. Es decir, y además, si por ejemplo decidimos nosotros salir a un paseo de viaje de estudio, muy bien. Ya estamos trabajando con chicos del 6º grado de primaria. Vamos a llevarlo a cabo en unas elecciones. ¿Quiénes quieren ir? Hay 30 alumnos. 20 no quieren ir. 10 quieren ir. ¿Tenemos que respetar o no tenemos que respetar la voluntad de la mayoría? Sí. Yo creo que sí. Y te pregunto, en este país en el que estamos viviendo, salimos ya de una elección general. Hemos pasado por una elección municipal. Hace poquito. Pregunto, ¿hay respeto a la voluntad popular? No. ¿No? Es para pensarlo. Yo a ustedes les entiendo en dar una respuesta. A veces no compartimos lo que desde su procedencia vocabular viene el término de democracia. Demos, pueblos. Kratos, voluntad. Democracia es el respeto a la voluntad del pueblo. Y en la escuela democracia será el respeto a la voluntad de los agentes que trabajamos en la escuela o en la institución educativa. Entonces, no olviden que donde está el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libertad de conciencia, el respeto al pensamiento, a la opinión y promover unas buenas relaciones entre mayorías y minorías, ahí estaremos tratando este otro tema que es la democracia. ¿Estamos? Entonces, mi auxilio desde su derivación lógica del término democracia, que es un término griego, demos pueblo, kratos, voluntad. Entonces, que la democracia es la voluntad del pueblo. ¿Ya? Eso siempre tengámoslo presente en la escuela, permanentemente. Ejercer una educación democrática significa respetar la opinión de nuestros alumnos, significa respetar el pensamiento de nuestros colegas, significa cuidar los derechos humanos. Hacia ahí tendremos que buscar una escuela democrática. Es una forma de convivencia también de la democracia dentro de la escuela. Perfecto. Bien, entonces, colegas, estimado director, por favor, la otra diapositiva. Qué lindo. Este es un tema muy interesante. A ver, una voluntario que nos lea sobre la interculturalidad.
Este es un tema súper interesante y que las escuelas las tenemos que trabajar desde educación inicial hasta la universidad. A ver, una voluntaria o voluntario. Ya, yo lo leo, profesor. A ver, hijita linda, por favor. Ya. La interculturalidad. La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro. Sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. Interesante. A ver, otra repasadita, dale, para que los compañeros se familiaricen. A ver. Ya, la interculturalidad. La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y se encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro. Sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. ¿Qué opinas, hija linda? ¿Qué opinas sobre esto? A ver, como lo mencionó usted, pues, profesor, anteriormente, ¿no? En el Perú tenemos diferentes lenguas, ¿no? Diferentes culturas. Acá podemos diferenciar, pues, ¿no? Ya como las 3 regiones, ¿no? La selva, la costa, la sierra, tenemos diferentes culturas, ¿no? Y para ello debe haber un respeto, ¿no? Y también nosotros conocer, ¿no? Conocer las costumbres de las otras regiones, ¿no? Y no discriminar, pues, ¿no? Qué interesante esa palabra última que ha dicho. No discriminar. Entonces, nuestra pregunta es, ¿nosotros somos un país homogéneo o un país heterogéneo? Heterogéneo. ¿Somos un país heterogéneo? Heterogéneo. Claro, somos un país heterogéneo. Mira, Javier Pulgar Vidal, un gran científico peruano, dividió al Perú en 8 pisos altitudinales. Recordarás tú, la región Costochala, la región Yunga, la región Quechua, la región Suni, la región Puna-Ojalca. Luego dijo, bajando la cumbre, la selva alta, Rupa-Rupa, y la selva baja, Huamagua. Y Pulgar Vidal, cuando dice que el país es heterogéneo, se refiere a eso, que pues tenemos desde la costa hasta la Puna, y de la Puna bajamos el llano de la Amazonía. Entonces tenemos 8 pisos altitudinales. Hay otro geógrafo, Durkheim, que señala que son 68 pisos heterogéneos que tiene el país. Ya, está bien, sea 8, 68, no importa, pero somos, según Pulgar Vidal, 8 pisos altitudinales. En esos 8 pisos altitudinales, ¿se hablan la misma lengua? ¿Se tienen las mismas costumbres? ¿O cada uno tiene su diversidad? Cada uno tiene su diversidad. Cada uno tiene su diversidad. ¿Y a eso le llamamos diferencias o no le llamamos diferencias? Sí, profesor. Por supuesto. Entonces, ¿qué es la interculturalidad, corazones? Escúchenme, hijo lindo. La interculturalidad es el respeto a las diferencias. ¿Ya? Es el respeto a las diferencias. Y que tenemos que tener, para que sea una convivencia armónica, tenemos que aceptar. Tienes cara para que preguntes. Son 3 hojas encima, ni siquiera dices que cómo están. Al caballero. Los colegas no pueden apagar su audio, no escuchen también, por favor. Ahora apaguen su micro porque ya me enteré que están tomando té a estas horas. Está bien, no hay problema. Entonces les decía que nosotros tenemos que romper
por favor, esas diferencias. Y la única forma de romper esas diferencias es respetando la costumbre del uno con la costumbre del otro, siendo tolerante con el carácter de uno con referencia al otro. ¿Qué más? Incorporando y encontrándonos con nuestra diversidad de lenguas. Es decir, si acá se habla el quechua, acá se habla el puquín, acá se habla el aymara y acá se habla el castellano, ¿qué mejor que el respeto de cada uno de ellos? Y por si acaso, nosotros venimos asumiendo culturas ancestrales desde mucho tiempo. Por ejemplo, solo pongo como ejemplo, no sé si alguien de ustedes conoce Huánuco, o han escuchado hablar de los negritos de Huánuco. Sí, profesor, yo vengo de esa procedencia de Ancash. ¡Qué lindo! Entonces, sí, qué lindo. Mira, si tú conoces sobre los negritos de Huánuco, la pregunta que te haría, ¿hay poblaciones negroides en esa parte que tú vives? Mejor dicho, ¿hay personas de raza negra pura en esa zona? Profesor, hay mucha interferencia, no sé quién está con su micro y no se puede escuchar bien, profesor. No le escucho la pregunta. Por favor, apaguen el micro, apaguen su micro, por favor. Ahora sí, ¿me escuchas mejor? Sí, profesor. Ya, pregunto. En esa zona que tú vives, donde se baila la danza de los negritos, ¿conoces una población negroide? O sea, sí, pobladores de raza negra en cantidad. Sí, profesor, pero no en cantidad. Sí hay, debe ser por lo mismo del calor mismo, pero sí hay. Sí hay pequeños grupos, sí hay. Pequeño grupo. Entonces, ¿qué pasó ahí en Huánuco? Cuando fueron los negritos a trabajar a las minerías, a las zonas altas mineras, dejaron su cultura y nosotros nos apropiamos de esa cultura. Es decir, hicimos un intercambio cultural entre peruanos y la descendencia africana. Es igual, nosotros vamos a Lima y buscamos un chifa, perfecto, y después decimos, ya, por el mercado central quedan los mejores chifas. ¿Qué cultura hemos absorbido con los chifas? Cultura china, profesor. Es la cultura oriental, ¿no es cierto? La cultura oriental de los chinos. ¿Se dan cuenta? Es decir, la interculturalidad es el respeto a las diferencias y lo que es más, se asume esa diversidad cultural desde el punto de vista lingüístico y qué mejor si hay una convivencia armónica entre las culturas. Por eso, cuando tú trabajas en la costa, viene un poblador, viene un alumno de la parte andina, hay que recibirlo con sus costumbres, con su forma de vestir, con su lengua. Poco a poco iremos intercambiando, socializando para poder tener una educación que tenga que esté vestido de interculturalidad, sí o sí, cuando hay respeto hacia el otro. No sé si se me entiende. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, profesor, yo sí lo entiendo. Perfecto. Sí, maestro. Perfecto. Entonces, vamos a revisar, mi querido director, la otra lámina, por favor. Muy bien. Yo voy a partir de mi ejemplo, cuando el otro día revisamos y vimos sobre el tema del... ¿se acuerdan? Veíamos sobre cuando una persona era competente y decíamos que para ser competente tenía que tener conocimiento, tenía habilidades y tenía que tener valores. Y se acuerdan que una chica sacó 20 en la prueba sobre la conservación del medio ambiente y cuando salió de la clase tiró el papel al piso y ahí llegamos a una conclusión de que no era competente, pues, porque le falló la parte de los valores, ¿no es cierto? Entonces, a ver, una alumna que me ayude
para leer la conciencia ambiental? Yo lo leo, profesor. Por favor, hijita linda, por favor. La conciencia ambiental. La conciencia ambiental que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. Cuida el planeta. A ver, muy bien. Vuelva a repetirlo. La conciencia ambiental. La conciencia ambiental que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. Muy bien. Estimadas profesoras, con el profundo respeto y cariño, les digo, por ejemplo, que los que han desarrollado esto es bastante los sociólogos, antropólogos, etnólogos, que han trabajado sobre el tema de la interculturalidad. Para ellos, el río habla. Para ellos, el río camina, tiene vida. Los sapos, los cerros, tienen vida, respiran, se comunican. Por eso es que tenemos, cuando se hacen el pago a la tierra, hay personas especializadas, le llaman los sabios o yachas, también le conocen a ellos, son los que hacen vivir a la naturaleza. Y para ellos, la planta tiene vida, el agua tiene vida, las rocas tienen vida. Eso es crear una conciencia ambiental, el respeto, el cuidado y la conservación a nuestro entorno natural para poder desenvolvernos en la vida. Pregunto a ustedes, ¿estamos cuidando nuestro planeta, mis queridos participantes? ¿Estamos cuidando nuestra naturaleza? ¿Estamos cuidando nuestros bosques? ¿Estamos cuidando nuestros ríos? ¿O los estamos maltratando, María? Los estamos maltratando, profesor, porque no hay una conciencia que se tome al ciudadano. Nosotros como ciudadanos debemos tomar conciencia de malgastar, de derrochar sobre los recursos naturales. Y como no lo hacemos, mientras que no haya una escasez, no vamos a tomar una conciencia. Qué interesante. El Estado mismo, recuerden ustedes, cuando ese barco que traía petróleo en Ventanilla, en el Callao, se desparramó el petróleo y todo lo que causó con la ecología de Ventanilla, hasta el Callao y llegó cerca a Guarmey. Todas las aguas del mar se contaminaron, los pelícanos, los guanáis, todas las aves y los peces de profundidad y de superficie desaparecieron. Entonces, ¿qué está pasando? Pues no estamos haciendo en la escuela y el Estado no está siendo responsable de una verdadera conciencia ambiental. ¿Se entiende con mi ejemplo? O sea, para crear conciencia ambiental hay que respetar ese mundo que respira, a ese mundo que sufre dolor. Según los especialistas, según muchos etnólogos, señalan que a las plantas se le puede conversar. Y cuando conversas con tus plantas, al día siguiente y los riegas, florecen y están irradiantes. Ellos lo dicen, son estudiosos del ambiente. Bueno, no nos pongamos de repente en ese extremo, pero por las puras al río Rima, que en Lima no le han puesto el río Hablador. Entonces, la naturaleza convive con nosotros, mis queridos participantes, y hay que cuidar esa naturaleza. Hay que cuidar y tenemos que crear una conciencia de nuestro ambiente. Los que han escuchado hablar de Pichis Palcasu, ¿no? En la Amazonía, de los meandros y de las curvas de los ríos, que dan una serie de peces. Entonces, no estamos cuidando el ambiente. En el mar, sacamos desproporcionadamente con el fin de tener ganancias, hacemos una pesca hasta cuando los peces están pequeños. Al sacar una emboscada de peces,
salen entre grandes, medianos y pequeños. Los grandes y medianos seleccionados para el consumo y los pequeños para la basura. Y bueno fuera que se seleccionaría esa basura, se lo vuelve a tirar al mar para que se pudran y los alimentos, los peces lo vuelvan a comer y se enferman. Entonces, creo que este principio de la conciencia ambiental, mis queridos profesores, ustedes que van a postular, es un principio que hay que tenerlo presente, ¿no? Hay que tener respeto, hay que tener cuidado y conservación de nuestra naturaleza. De eso se refiere la conciencia ambiental. Bien. Estimado director, por favor. Bien. Esto me va a permitir que lo explique sobre la creatividad y la innovación. Muchos poetas han hablado con la naturaleza, han hablado con el mundo real que existe y en base a eso han desarrollado el poema, han desarrollado el arte, han desarrollado la creatividad para hacer distintos ropajes para las presentaciones musicales. Solamente voy a partir con un ejemplo. Cuando Gustavo Adolfo Bécquer señala en su poema y dice, podrá secarse el mar en un instante. Mira, podrá secarse el mar en un instante. Está relacionando naturaleza el mar. Dice, podrá nublarse el sol eternamente. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Al fin todo sucederá, pero nunca podrá apagarse la llama de mi amor. Mira cómo relacionó el mar, el sol, la tierra y con su creatividad lo lleva a un poema. Lo lleva a una poesía que se ha hecho eterna. Hasta ahora no son poemas que la misma literatura clásica los conserva de la mejor manera. Y cuando ese poema le das con creatividad, le das innovación, le das tonalidad, ya no es como lo que les he hablado. Si lo recito ya es diferente. Si lo recito diré, podrá secarse el mar un instante, podrá nublarse el sol eternamente, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, al fin todo sucederá, pero nunca podrá apagarse la llama de mi amor. Y si hago con gestos, lo apunto a la enamorada, la señalo, y qué felicidad. Entonces, esos jovencitos, eso es creatividad, eso es innovación. Es decir, eso tenemos que llevarlo a los distintos campos del saber, a la literatura, a la filosofía, al arte, a la cultura. Entonces, los seres humanos peruanos somos muy creativos. Fíjese cuántas familias muy pobres sobreviven en el país solo por su creatividad, solo por su imaginación. No tendrán los dólares y soles que tienen otras familias, pero hacen una combinación de alimentos en su pobreza y les sigue sirviendo para subsistir. ¿Cuántos señores han llegado a Lima para ser como ambulantes y ahora son dueños de tremendas tiendas comerciales? ¿Gracias a qué? A su creatividad de ese poblador, gracias a su innovación de aquellos sujetos que han realizado esto. Entonces, ¿qué te pide el principio de la educación peruana? Promover alumnos creativos e innovadores. ¿Y qué es? ¿Cómo hago, profesor? Alumnos creativos. Déjalo, pues, hijita linda, amigo. Déjalo que suelte su imaginación. Deja que desarrolle su imaginación, su creatividad, y vas a ver cómo vas a tener un alumno
con un capital humano para hacer frente a la crisis, para hacer frente a las necesidades y para que él pueda construir su futuro. Entonces les pregunto, ¿es necesario o no es necesario desarrollar en nuestros alumnos la creatividad y la innovación? ¿Qué opinan ustedes? Por favor. Sí es necesario, profe. Es necesario desarrollar la creatividad y la innovación. Estimado director, nos damos, entonces, estimados profesores, en esto que hemos visto, en lo que hemos visto, el tema de la innovación, en estos principios pedagógicos que muy bien lo hemos visto, salen de la Ley General de Educación. Luego viene otro tema que ya lo tratarán con el profesor, con el director de altos estudios, sobre cómo luego cómo todos estos principios se van a basar con los enfoques transversales. Mi querido director, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darnos una pausa de 5 minutos para presentar las casuísticas, por favor. Háganme el servicio para que revisen la teoría. Luego presentamos las casuísticas y las preguntas. ¿Le parece, director? ¿Aló? Sí, profesor, por supuesto. Está bien. Ya. 5 minutos de Entonces, receso. deje usted las firminas colgadas ahí, que revisen, páselas de una en una en 5 minutos y retornamos con las preguntas, los reactivos, para poder mirar este tema ya a través de casuísticas, ¿ya? Ya, excelente, director. Excelente. Ya, perfecto. Uy, tú, me voy a apagar.
Ahí resolvemos. Sí. Ahora sí tengo que tener acá. La D. En noviembre, en unos días, me da luz. Ya, perfecto. Bien, estimado director. Director. Sí, profesor, sí. Ya. Bien, a ver, de todo lo aprendido hoy día, señoritas jóvenes, vamos a ir respondiendo, ¿ya? Las preguntas, los reactivos. Dice, el principio de la educación peruana, que posibilita una buena educación para todos los peruanos, sin exclusión de ningún tipo, y que da la prioridad a los que menos oportunidad tienen. Mire, ¿a cuál de los principios corresponde? Y el que me responde me tiene que argumentar. A ver, vamos con el primero. El principio de la educación peruana, que posibilita una buena educación para todos los peruanos, sin exclusión de ningún tipo, y da la prioridad a los que menos oportunidad tienen. ¿Cuál es? ¿Es la democracia, el principio de democracia? ¿Es el principio de ética? ¿Es el principio de calidad? ¿Es el principio de equidad? A ver. Principio de inclusión. Profesor, equidad. Equidad. ¿Por qué? A ver, argumentame, ¿por qué la equidad? Porque la equidad nos habla de Profesor, igualdad de porque, oportunidades. porque garantiza la educación igual para todos. Muy bien, perfecto, es la equidad. Porque la equidad es aquella que incluye, mas no excluye. ¿Ya? Y va a dar oportunidad, cuando hemos visto nosotros en el principio de equidad, es decir, va a señalar lo siguiente, va a haber, en otras palabras, así de sencillo, no hay exclusión, no se separa a nadie. Entonces, ese principio de la educación peruana, donde todos tienen van a tener prioridad a los que menos oportunidad tienen, eso lo hemos visto en el principio de equidad. Los que han marcado equidad tienen buen puntaje. Ahora vámonos por la segunda pregunta, a ver. La segunda, director. Sería la de sí. Bien. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Yo lo leo. A ver, por favor.
En un salón de clases de la institución educativa San Jerónimo de Huaraz, se aprecia mucha consideración, compañerismo y amistad con un particular llamado Miguel. Él tiene un problema de discapacidad en sus extremidades inferiores. Los directivos determinan que su sección siempre ocupe uno de los aulas del primer piso. Sin embargo, cuando había necesidad de subir al tercer piso, donde se encontraba la sala de video, sus compañeros de clase amablemente se turnaban para ayudar a subirlo. Podemos notar que en el colegio y también los alumnos respetaron el principio de la educación peruana conocido como A, equidad, B, inclusión, C, interculturalidad, D, democracia. Inclusión B. Muy bien, aplauso para lo que han marcado inclusión. Porque aplauso por lo que han marcado inclusión. Porque ya bien claro hemos dicho en la teoría que se respeta las diferencias. Y todavía que también se incorpora, profesor, también se les incorpora a las personas con discapacidad. Perfecto. Más claro que el agua, ¿sí o no, señoritas? Sí, profesor. Los jóvenes. Así Colegas, es, profesor. ¿se dan cuenta? Hemos hecho una casuística para responder un tema. O sea, acá no, las cosas no es solamente el manejo de la memoria, sino que hemos tenido que tener un marco teórico para poder resolver esta pregunta. Les hago la pregunta a ustedes. ¿Hubiera sido posible responder la pregunta si no teníamos un marco teórico? No, porque no hubiéramos conocido. No, profesor. A ver, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué significa? Que en pedagogía nosotros, cuando desarrollamos competencias, algunos dicen, no, capacidades, habilidades, destreza. No, no, no. Y dejamos de lado la parte del conocimiento. Lo que quiere decir, y queda claro para nosotros, que siempre los contenidos estarán presentes para poder desarrollar las competencias. Porque si no tenemos contenidos, si no tenemos marco teórico, ¿cómo vamos a poder ser competentes? Entonces, acá con este ejemplo, les demuestro que para responder las casuísticas, tenemos que tener conocimiento. De lo contrario, no podremos responder. Y creo que el ejemplo es más que suficiente. ¿No es cierto? Sí, profesor. Perfecto. Nos vamos a la tercera pregunta, mi querido director. A ver. Alguien que lea también, por favor. Yo lo leo. Muy bien. 4. Es uno de los principios de la educación básica regular que considera que las actividades de aprendizaje deben contribuir al reconocimiento y valoración de nuestra diversidad cultural, Marina. étnica y lingüística. A ver, repítelo. Puede volver a leerlo, vuelva a leerlo. Acá está afirmando algo. Puede volver a leerlo. La interculturalidad, profesor. Bien, a ver. ¿Puede volver a leer la pregunta? Lo leo, profesor. Es uno de los principios de la educación básica regular que considera que las actividades de aprendizaje deben contribuir al reconocimiento y valoración de nuestra diversidad cultural, étnica y lingüística. Muy bien. Y cuando hemos explicado el marco teórico, ¿qué decía? Que el país es un país heterogéneo, con una diversidad cultural, lingüística y étnica. Étnica. ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho al explicar la teoría? Sí, profesor, sí. Entonces, la respuesta sería la alternativa. La interculturalidad. Perfecto, felicitaciones. Cuando el marco teórico está completamente claro, la respuesta es como la de ustedes, también es clara. Y estoy viendo que también me están marcando por el chat, muchas gracias, y que coinciden con las respuestas que están dando
los compañeros que están participando y señala la interculturalidad. Nos vamos al último PPT de preguntas, mi querido director. Cinco. A ver. ¿A quién lo lee, por favor? Ya, a ver, yo, profesor. Siga, profesora. Ya, la interculturalidad como uno de los principios de la educación peruana pone énfasis en la crítica de la diversidad, defensa de la propia cultura, creación de espacios socioculturales, de unificación de la cultura tradicional. A ver, la pregunta es bien precisa. La interculturalidad, como uno de los principios de la educación peruana, pone énfasis. ¿Será la crítica de la diversidad? ¿O será atención a la diversidad? Atención a la diversidad. Muy bien. La interculturalidad es la atención a la diversidad. No es crítica de la diversidad, es atención a la diversidad. La interculturalidad será la defensa de nuestra propia cultura. Sí. Ya. No. Muy bien. Ahí hay... ¿La interculturalidad tiene que ver con la defensa de nuestra cultura o con el aprendizaje de nuestra cultura? El aprendizaje para la socialización, profesor. Es el aprendizaje de nuestra propia cultura para poder intercambiar con otras culturas, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? ¿Y será la interculturalidad la creación de espacios socioculturales? No, es la unificación, profesor. No, podría ser la unificación de espacios socioculturales, pero acá nomás te está diciendo que es la unificación de la cultura tradicional, nomás te está diciendo. O sea, interculturalidad es solamente respetar la cultura tradicional o es respetar la cultura presente y la cultura futura. Presente y futura. Claro. Entonces, acá, si hubiera dicho unificación de espacios socioculturales, esa era la respuesta correcta. Pero acá nos está diciendo unificación de la cultura tradicional. Entonces, ahí se pierde. Entonces, es la creación de espacios socioculturales. ¿Cómo así? Y hemos dicho, lo que del África viene, lo tomamos como insumo, lo aceptamos y lo hacemos nuestro. Lo que va de nosotros hacia la cultura oriental, ellos lo toman, lo aceptan y también, como nosotros, el ejemplo que les puse del chaufa, viene de la cultura oriental de los chinos y acá lo hemos aprendido y todavía nosotros con la mayor naturaleza decíamos, vamos a comernos un chaufita o vamos al chifa, ¿no es cierto? Entonces Profesor, sí. puede ser como los espacios también de todos, de las diversas culturas, el intercambio, ¿no? Claro, es el intercambio de los diferentes espacios socioculturales y no solamente el intercambio, sino también es la asimilación de las otras culturas. Asimilar las otras culturas. Entonces, en eso hay que tener en cuenta, estimados colegas, porque de ello se trata, ¿no? Se trata de que nosotros estemos convencidos de que tenemos 8 principios. Hacemos un repaso. Ya con respuestas. ¿La equidad es igual que la inclusión? ¿O son 2 principios diferentes? Son 2 principios diferentes, profesor. 2 principios totalmente diferentes. ¿La calidad es igual que la democracia? Son diferentes, profesor. Claro.
Entonces, ¿con cuántos principios cuenta la educación peruana? 8. Con 8 8 principios. principios. ¿En qué artículo de la ley están esos 8 principios? En la 28044, artículo 8 de la Ley General de la Educación. Perfecto, perfecto. Entonces, yo voy a decirle lo siguiente y ustedes me van a decir a qué me estoy refiriendo. Ok. ¿Ya? Tenemos que incorporar a las personas con discapacidad. ¿A qué me refiero? Inclusión. Inclusión. A la inclusión. Inclusión. Perfecto. Muy bien, a la inclusión. Son procesos que van a servir para transformar los paradigmas educativos, para innovar el currículo y para innovar la enseñanza. Recuérdense de mi ejemplo del perrito, enseñanza-aprendizaje. Creatividad e innovación. Creatividad e innovación. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Calidad. Calidad. Muy bien. Estamos en el principio de la calidad, porque la calidad es la transformación de los paradigmas educativos. ¿Estamos? Pregunto, ¿tiene que haber un respeto irrestricto a los derechos humanos, a la libertad de conciencia, al pensamiento, a la opinión? Democracia. Democracia. Profesor. Democracia. Perfecto. Se asume con la riqueza de la diversidad cultural, étnica y lingüística. Interculturalidad, profesor. Interculturalidad. Se conserve el ambiente en este mundo natural para un buen desenvolvimiento de la vida. Conciencia ambiental. Conciencia ambiental. Ambiental, muy bien. Y vamos con esta. Promueve valores de solidaridad, justicia, libertad, honestidad. Ética. Ética. Perfecto. 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 Y decimos, cuando hay igualdad de oportunidades, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la equidad. Sin diferencia de Equidad. género. Inclusión. Inclusión. A la equidad. Equidad. Bien. Equidad. Estimado director, ¿podría retirarlo Bien. Estimados colegas, el propósito de esta clase ha sido teorizar sobre los principios de la educación peruana. Pero no olviden que los principios de la educación peruana van amarrados, por favor, con todo un proceso transversal que los principios responden a esos procesos transversales y eso ya es una sesión diferente. El día de hoy hemos tratado sobre el principio de la educación peruana. Ahora quisiera saber de ustedes su opinión, ¿qué les ha parecido esta sesión que aproximadamente ha durado 2 horas? Excelente, Ustedes- maestro. Excelente, maestro. Práctico, muy práctico. Ya. Entonces, nos vamos convencidos el día de hoy que no sabremos desarrollar los procesos casuísticos si no tenemos claro los marcos teóricos. ¿Está bien? Sería. Entonces, solo un pedido. Cuando ustedes ya ingresen en este examen y sean pedagogos, no se olviden de hacer una educación democrática, con equidad, con calidad, con principio de interculturalidad y lo que es más, muéstrense como maestros con mucha ética. Por favor, eso es bueno y habla muy bien de un docente. ¿Por qué? El docente tiene que ser ejemplo en la escuela. Yo no puedo pedir puntualidad a mis estudiantes cuando yo no estoy siendo puntual. Y como decía Jean-Paul Sartre, un gran filósofo, el maestro no enseña con las palabras, el maestro enseña con el ejemplo.
Y cada vez que reviso la filosofía, puedo decir esta tarde, solo sé que nada sé. Cada día que sé, me doy cuenta que sé menos. Cada día que aprendo más, en mí concibo que aún me falta aprender. Cuanto más cerca de la verdad estoy, es porque lejos de la verdad estoy. Así es que, colegas democráticos, promuevan la equidad, la calidad, la inclusión y un cuidado de nuestra diversidad natural. No se olviden, los ríos hablan, las piedras y las rocas transmiten energía. Muchas gracias, director, por brindarme esta oportunidad de trabajar con los docentes que van a postular y sé que van a lograr su objetivo y prestos a atenderlos cuando el director lo solicite o ustedes me lo pidan con cualquier otro tema. Muchas gracias, director. Muchas gracias, profesor profesor. Diomedes. A ustedes, a Excelente ustedes. la ponencia de esta noche, ¿no? Excelente, sinceramente muy agradecido en el nombre del Centro de Alto Rendimiento. Las más infinitas gracias, profesor Diomedes. Por supuesto que de acá una semanita o la siguiente semana nos volveremos a reencontrar con este grupo, ¿no? Desde ya le voy adelantando, vamos planificando cuál es el tema siguiente a los principios para poder ir preparando los materiales. Ya, perfecto, no hay problema. Ahí vamos a trabajar los temas transversales. No hay problema, Excelente, director. excelente, profesor Diomedes. Elsa está triste. ¿Qué